Empecemos diciendo algo obvio. Existen en la historia del cine películas sentimentales y películas frías. Digamos, existen las películas de Spielberg, Chaplin, Capra, De Sica, Barton y Pixar, y existen las películas de Buñuel, Carpenter, Cronenberg, Rossellini. O sea, hay películas que se entregan a la lágrima, hay películas que se distancian de ella. Pero yo propongo un tercer tipo de película, de la cual en este momento solo se me ocurre un ejemplar, que pareciera elegir un camino raramente intermedio. Se trata de un film que en alguna medida tiene todo para emocionar y sin embargo lo retasea sin que esto la haga necesariamente distante. Estoy hablando de Luna de Papel, obra maestra mayor no demasiado reivindicada, de un cineasta excelente y no demasiado reivindicado como Peter Bogdanovich. La película cuenta la historia de un hombre llamado Moses y una nena recientemente huérfana de madre llamada Addie. Ambos van por las rutas de los Estados Unidos en plena época de la Gran Depresión de los 30. Presumimos todo el tiempo que Moses y Addie son padre e hija, pero nunca lo sabemos a ciencia cierta porque nunca hay por parte de Moses una confesión de paternidad. Tiene algo de sentido después de todo. Moses es un talentoso estafador y Addie se revelará como una nena con un talento innato, casi prodigioso para la estafa. Por ende, los dos están asignados por un código basado en la mentira permanente, y entre esa mentira está quizás la de simular que entre ellos no hay lazo de sangre alguno. La naturaleza estafadora de Moses, por ejemplo, se ve en su propia presentación de la película. Allí lo vemos robando unas flores de una tumba para entregarlas a la muerte de un entierro que está a unos metros de distancia. El accionar de Moses es prácticamente natural, como si la construcción de una imagen engañosa fuese una cuestión de lo más común para él. Pienso que por esto Bogdanovich filma esta acción en un plano general que le permite mostrar con simpleza y contundencia cómo Moses toma algo que no es suyo sin siquiera dudarlo. Por otro lado, esta velocidad en la que se muestra una acción reveladora signa también un relato que suele darnos información relevante de una manera particularmente rápida, como si no tuviese importancia. Esto sucede, por ejemplo, cuando Bogdanovich alude a la crisis de la década del 30 o cuando tiene que describir situaciones especialmente tristes para sus protagonistas. Por ejemplo, para remarcarnos la soledad en la que se encuentra Addie, Bogdanovich hace un contraste entre dos planos. Primero nos muestra uno en el que vemos a Addie sola, e inmediatamente después hace otro plano de unos chicos jugando. Dicho contraste nos muestra justamente una situación de infancia solitaria por parte de la pequeña. Pero dicha mostración es fugaz, exhibida al fondo de dos imágenes, como detalles que resultan imperceptibles para quien no mire estas escenas de manera especialmente atenta. Algo parecido sucede con la mostración de Miseria en Luna de Papel. La misma es mostrada en medio de momentos fugaces, que hacen que prácticamente no nos demos cuenta del drama social imperante de esos tiempos. En algún punto también, la sensación de pobreza general que el Bogdanovich retrata se transmite en dos géneros a los que el realizador parece aludir de vez en cuando de forma visual. Así es como el realizador propone planos de espacios abiertos y entierros que remiten al western, y planos claroscuros que recuerdan al film noir, dos tipos de cine que remiten a una América donde por diversas razones no hay una ley asentada y reina la lógica de la supervivencia y del sálvese quien pueda. Quizás el hecho de que uno entienda esta lógica es que uno nunca juzga moralmente a Moses y a Addie por estafar personas. Ambos pueden interpretarse, después de todo, como meros sobrevivientes haciendo lo que pueden. Addie es una nena que viene de una clase muy baja y que quizás no tenga edad suficiente para entender la gravedad de sus acciones, y de Moses en tanto no sabemos mucho, pero considerando sus habilidades para pelear y el conocimiento que tiene de los códigos de la gente más marginal de Estados Unidos, presumimos que sus orígenes no son mucho más pudientes que los de Addie. Pero creo que hay algo que hace que uno acepte como si nada que está ante lo que uno podría denominar fácilmente como dos delincuentes. Y es que Bogdanovich insiste en presentarlos más como profesionales de la trampa y la observación antes que como criminales. Creo que un hecho clave para lograr esto es que Bogdanovich muestra las metodologías y observaciones previas de Addie y Moses para estafar a la gente de modo puramente visual. O sea, nunca los vemos a Addie y a Moses explicar verbalmente los engaños que van a hacer. Más bien los vemos mirando todo el tiempo detalles o situaciones que les permitan sacar ventaja en algún momento, como pasa en esta escena en la que vemos a Addie prestando atención al juego de cambios monetarios que hace su posible padre, para que ella pueda hacer esto unas escenas después. O como pasa en estos planos de Addie, en los que va entendiendo los mecanismos de engaño que utiliza Moses a la hora de vender Biblias. O como pasa en esta escena en la cual los personajes siguen a un vendedor de alcohol para planificar una trampa. Este recurso hace que uno como espectador se ponga en la lógica cerebral de los personajes antes que en una lógica de necesidad. O sea, uno no acompaña en su viaje a Addie y a Moses para verlos pasar hambre ni sufrir desgracias, ni para escucharlos relatar sus tragedias personales.
Uno los acompaña para ver detalles con ellos, expresiones, situaciones sociales, oficios posibles y espacios probables para poder desarrollar un engaño. Y es a través de sus observaciones como vamos entendiendo una lógica deductiva por parte del posible padre y la posible hija. Uno se vuelve, de pronto, cómplice de grandes buscadores de pistas para encontrar negocios y trampas. De ahí que no sea casual que en un momento de la película veamos a Adi leyendo esto. Ahora bien, creo que el hecho de que Bogdanovich haga esto muestra la intención de un realizador porque estos personajes no nos despiertan una compasión fácil. Y creo que busca que nos sintamos una compasión fácil porque La luna de papel es un film que huye de la emotividad y lo lacrimógeno. Así es como el realizador deja fuera de campo escenas que pueden significar una especial decepción para los personajes, o rechaza los primeros planos como efecto fácil para generar sentimentalismo. Creo incluso que la anulación de la emotividad se extiende a aquellas escenas que podrían generarnos algún tipo de adrenalina, como cuando el realizador filma una huida de la policía de Adi y Moses sin ningún tipo de música, volviendo una persecución policial un momento extrañamente seco. Que se entienda, y volviendo un poco a lo que decía al principio, no quiero decir con esto que La luna de papel sea una película necesariamente fría, sino que creo que es una película que es consciente del contenido, por así decirlo, tierno y triste que exuda de su propio relato. Bogdanovich, después de todo, cuenta la historia de dos personas pobres tratando de hacerse camino en un contexto aún más empobrecido que ellos. También cuenta con una nena con cara tierna y con una historia paterno-filial que se va construyendo en la medida que avanzan por la carretera. Puede que Bogdanovich haga esto porque tiene tanta conciencia de la emotividad de su contenido que cree que cualquier tipo de agregado formal será innecesario. O puede que también haga esto para respetar el propio espíritu frío que quieren mantener dos personajes que se niegan durante toda la película a mostrarse vulnerables. En todo caso, haya sido lo que haya sido la intención de este film, lo que es sorprendente es cómo Luna de papel termina gracias a estas decisiones formales construyendo una suerte de emoción subterránea, en el cual todos los elementos queribles o entrañables van desprendiéndose solos de su historia sin que exista una sola decisión formal que nos diga dónde debemos llorar o enternecernos. O sea, no sabemos exactamente en qué momento Luna de papel se vuelve una película emotiva, pero sí sabemos que hay en ella tanto una enorme melancolía como un cariño gigantesco por este hombre y esta nena. Y es en ese sentimentalismo discreto, casi tímido, que reside uno de los rasgos más magistrales de una película de apariencia ligera y resultado enorme. Say it's only a paper moon sailing over a cardboard sea, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky